quizás uno de los momentos más históricos del mundo futbolístico, porque es el primer mundial que se disputa. Vemos ahí en imagen a Tori Penso, a la colegiada norteamericana, la primera en arbitrar la Major League. Pues el saludo, Tori Penso a Kenny, que pasen a saludar. Este momento previo, ¿no?, a que arranque el partido, como decías, Tori Penso, árbitro de Stuart, de Florida, que hoy va a dirigir este encuentro, y tenemos 11 ya de ambos equipos. Rui Patricio por parte del conjunto del Alain, en línea de tres: Autune, Park, Radni, Traoré y Zabala en las bandas. Matías Palacios, Rami Rabia y Kaku, el jugador paraguayo, en la punta de lanza. Cocholava y Sofian Rahimi, el jugador más referencial del conjunto del Alain. Ojo sobre todo a este dúo de ataque, porque la Juve empezó muy bien la temporada a nivel defensivo, pero acabó con... Fíjate que Weston McKennie ejerce en casa de capitán de esta Juventus 24-25/25-26. No está Manuel Locatelli, que... Preparada para que arranque el encuentro de izquierda a derecha, lo pueden ver. El conjunto del Alain de derecha a izquierda, la Juventus de Turín arranca el partido, arranca el encuentro. Preparada para que arranque el encuentro de izquierda a derecha, lo pueden ver. El conjunto del Alain de derecha a izquierda, la Juventus de Turín arranca el partido, arranca el encuentro. Las opciones de Alain. Cuidado, qué peligro la tiene el Alain, intenta el golpeo a las manos de Michele Di Gregorio. Rahimi le daba la libertad a la banda izquierda Facundo Zabala, que llegaba, intentaba la sorpresa para también, bueno, medir un poco al guardameta del conjunto de la Vecchia Señora. Zabala, que es un ex calcio, de forma muy breve, porque solamente jugó un partido en el Venezia, en la Serie B, pero pasó por el fútbol italiano y ahora pues aquí en Alain, afianzado en ese costado izquierdo. Tocando el balón de nuevo la Juve, en posesión, teniendo más pelota. Veíamos ahí a Cambiaso, que también sonó para marcharse en su momento. Tenía bastantes novias, pero en este caso sí, la que más sonó era el City, ¿no? Sí. El balón que lo tiene Alberto Costa con el cuero, busca un socio, no lo encuentra. Ahora sí, combina en cortito. El balón que lo mueve de un lado a otro, abriéndose y cerrándose el conjunto de la Juventus de Turín, como si fuera un acordeón. Con Seixao con el esférico. Pico del área, levanta la cabeza, se la deja Turán, que juega de primeras. Kolo Muani, que abre hacia la derecha, pone ese balón al segundo palo y ¡gol! ¡Gol! De la Juventus de Turín. Gran jugada, costado derecho, como nos tiene acostumbrados. Marca, anota de cabeza un Kolo Muani. Acaba de demostrar, marcando, anotando el primer tanto del encuentro después de una gran jugada, triangulación perfecta, segundo palo. Jugada de entrenador, ponía un balón mágico. Era Alberto Costa, de cabeza vemos ahí el testarazo, al fondo de las mallas, encontrando la escuadra del conjunto del Alain. El primero del encuentro, el primero del partido, lo marca Kolo Muani a favor de la Juventus de Turín. Y suena el himno de la Juve en este estadio de DC United. No quiere sorpresas el equipo turinés, no quiere que le pase lo que le ocurrió ayer a su archienemigo del Inter de Milán. Qué bien lo hizo. Intenta llevarse la pelota, vemos ahí que la tiene Rahimi, Rahimi que intenta marcharse, Rahimi con el cuero, golpea Rahimi a las manos de Michele Di Gregorio, levanta la mano en los partidos de este Mundial de Clubes. La tiene Gildis, se mete en el área, golpea Gildis, intentaba la sorpresa. Viene ahí defensivamente, cuidado, madre mía, lo que hace, intenta marcharse. Costa, pedían penalti, continúa el peligro, la tiene con Seixao, de 1, de 2, de 3, golpea y golazo. Bueno. ¡Gol! La magia, el talento, la precisión tiene un nombre, se llama Francisco Conceição. Se movió, se giró, golpeó la pelota, la mandó al fondo de las mallas y veíamos ahí cómo con esa definición clausuraba la jugada en el centro de la portería, anotando el segundo de la Juventus de Turín. Tiene algo de fortuna porque en el remate de Conceição desvía un defensa lo suficiente para desviar al portero, pero todo nace de la insistencia, de la perseverancia de Alberto Costa en ese sector derecho. Otra asistencia, segunda para el futbolista portugués y precisamente su compatriota Francisco Conceição, que marca. Y a ver si no vamos a tener a la Juve. Finalmente, si el gol sube o no al marcador. Bueno, pues es gol, el gol sube al marcador
Vemos ahí a Cojolava. Una alegría, ¿no? Después de una temporada tan complicada con tantos sinsabores, hoy me está mereciendo la pena quedarme aquí en Dazón con nosotros. Pues yo creo que es un buen inicio de Mundial de Clubes para ellos por ahora. ¡Cuidado, Yildiz! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Bestia, bestia, bestia! El número 10 se llama Yildiz y ha marcado un gol supremo. Era fuera del área. Encontró el resquicio, el espacio, el hueco para mandar ese balón al fondo de las mallas, alojarlo en el fondo de la portería defendida por Rui Patricio, el tercero de la Juventus de Turín. Tiene magia, tiene nombre, se llama Yildiz. Pero que nos han cambiado a la Juventus, Juan Pablo, increíble arranque de partido, anotó al minuto 10 Kolo Muani, anotó al minuto 20 Conceição, anota al minuto 30 Kenan Yildiz, 0-3 para la Juventus. Nicolo Sabona, que es el que tiene el cuero, Vilcro en la bota tiene este jugador. Madre mía, Yildiz juega de nuevo en cortito, la tiene con los Muani, se mete en el área. Yildiz. ¡Ay, Yildiz! ¡Ay, Yildiz, que quiere protagonizar de nuevo otro gol! Un protagonista que le estamos viendo que está ocupando la banda derecha, pero es que también le hemos visto jugar de delantero. Jugador también ofensivo a la hora de buscar peligro. Intenta el golpeo, busca el segundo palo. Vemos ahí el lamento de Eloy Kelly. Porque es que nos han llegado más fotos, ¿no? Y de la escena y tal, ahora te la cuento. Cuidado, la tiene Lava, que intenta girarse, se mete en el área, pone el centro, segundo palo, intentaba poner el balón a Rahimi, de nuevo Lava que golpea las manos. Pero sí es verdad que se lo está ganando el respeto y sobre todo se lo está ganando a base de buen fútbol. El balón que lo tiene Turán, lo pone en largo, Kolo Muani se mete en el área, que bien lo hace, se marcha y marca. Gol. Se llama Kolo Muani y quiere ser protagonista en el día de hoy. El pase fue bellísimo de Squadri Cartabón. Anestesiado, lo bajó al piso, no había fuera de juego. Se hizo con la pelota, se posicionó en área rival y ahí lo tienen con tranquilidad. Mandaba el balón al fondo de las mallas, incluso con un poquito de parsimonia, metiendo la parte exterior de su bota diestra y haciendo el cuarto gol del partido. Y por cuarta vez en 45 minutos suena en este Audi Field el Juve, historia de un grande amore, porque vuelve a marcar la vecchia signora doppietta de este jugador. A un British, es Eloy Kelly, se la deja con Conceição, se lleva la pelota, caracolea, se gira como si fuera una peonza. De nuevo es Conceição y dice Tori Penso que no hay tiempo para más, que se acaba la primera parte, se acaban los primeros 45 minutos. Dos jugadores internacionales por el país norteamericano jugando en casa. Bueno, pues arranca esta segunda parte, este segundo acto. Recuerden, se han llegado tarde, no pasa nada, porque es hora quizás de acostarse o de levantarse. Pero yo creo que es hora de que aguanten con nosotros hasta el final en este bonito encuentro que está enfrentando al conjunto del Alain y a la Juventus de Turín. Vemos ahí cómo cortaba ese balón Alberto Costa, gran protagonista también en este partido. Intentaba ahí Rahimi llegar a por la pelota. Bueno, pues iba a ser, creo, el saque de esquina. Bueno, el primero de esta segunda parte a favor del conjunto de Emiratos Árabes. Se la deja Zabala, tiene el cuero, conviene cortito, pone el centro, busca el segundo palo, intenta el golpeo. Y es Di Gregorio. El gol va a valer, no, dice que no vale el gol, no sabe por qué. La llegada, vemos ahí la repetición de la jugada, ponía el centro desde el costado derecho. Muy al límite, ¿eh? Sí, sí. Es verdad que es Traoré, ¿no? El que vemos ahí a Tori Penso, como está dialogando con la sala VAR. Pero vaya ojo de la Linier, ¿eh? Sí, pues ha acertado. Muy bien. Muy bien, muy bien. En la Linier del conjunto de Vladimir Ivic. En largo, intenta llegar a por ese balón. Vemos a Lava que intenta marcharse. Qué bien, qué gran movimiento. Golpeo de Lava. Es un muro. Es imposible hacerle gol. Vaya parada. A los defensores lo vamos a ver aquí repetido. Es verdad que lo hace demasiado fácil también Cojolava. Aquí Rahimi se lleva a Sabona. Insistimos, no es la posición ideal de Sabona la de central diestro, de central en general. Experimentó una sequía
que llevó a dudar a Mota y a Tudor y meter a Vlahovic en diferentes partidos, pero parece que ha vuelto el francés. Vemos la jugada, costado derecho, la tiene Conceição, intenta marcharse, la baja al piso. Conceição con el cuero, se mete en el área, dibuja la diagonal, intenta el golpeo, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Espectacular! Lo que acaba de hacer Conceição es un ratón, es un super ratón. Y hacer el 0-5 a favor de la Juventus de Turín. Pues tenía dudas sobre el MVP, Juan Pablo, pero a lo mejor ya no. Francisco Conceição sacando papeletas con otro gran partido del extremo portugués. Pues si alguien tenía dudas en la Juventus de si había que pagar la cláusula de 30 millones de euros para quedarse en propiedad a Chico Conceição, igual hoy se están despejando. Espectacular la jugada. Sí, el próximo partido de estos dos equipos, Juventus contra Wydad Casablanca, Alain contra Manchester City. El balón que lo tiene el Alain, buscaba el palo corto, vemos ahí cómo se lamenta, buscando la profundidad, era Roy Kelly, cuidado con ese balón, el lanzamiento, buscaba la sorpresa, esa es la imagen del partido, el lamento de la aficionada, también mucho más, fíjense, esa recuperación de balón de Weah, se la dejaba Douglas Luiz. Con qué mala idea, buscaba la escuadra de Rui Patricio. Un Douglas Luiz que ha tenido pocos momentos felices, ¿no? Desde que fichó por la Juve, este podía haber sido uno de ellos. Finalmente no acabó entrando ese disparo de palo largo y la cara de... Moviéndose, ha entrado en esta segunda parte, estamos ya en el minuto 89, a ver cuánto añade. Tori Penso, intenta marcharse Weah. Weah con el balón, encuentra a Douglas Luiz, el brasileño que quiere gol, que quiere gol, que quiere gol y encuentra un palo. Ha encontrado el palo el jugador brasileño. Ha inclinado la balanza a tu favor, y hacia Francisco Conceição. Y se acabó el partido, se acabó el encuentro. Victoria espectacular de la Juventus de Turín.